que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Bueno, pues me dijeron que había que hablar del pastor, hermanos, entonces vamos a hablar del pastor. Qué fácil es hablar del pastor, porque llegamos a la casa, hermanos, y es bien sencillo decir: hoy nos gustó el sermón, hoy no nos gustó, y pues nos volvemos un poco criticones, ¿no? Porque empezamos a poner en nosotros un perfil, o empezamos a hacer una evaluación que no nos corresponde. Y la palabra de nuestro Dios nos insta a que los tengamos en estima, no los tengamos en crítica. Claro, si hay una crítica, pero es constructiva, pero hay crítica que es destructiva. Y como seres humanos, nuestra propia concupiscencia nos lleva a ser muy lacerantes y a estar atacando o estar mencionando esto o lo otro, y a veces no tenemos comentarios que edifican nuestra vida, y antes que edificarla la perjudican a nosotros mismos. Y el Espíritu de nuestro Dios nos llama a que reaccionemos, a que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Y al pasar de los años, hermanos, entendemos que Dios ha puesto hombres a su servicio, desde los tiempos, desde Génesis hasta los apóstoles, y encontramos cómo Dios empezó a escoger a cada uno de esos varones y ponerlos para ser la guía del pueblo. El pueblo no se podía guiar solo, el pueblo necesitaba un líder que les llevara de un lugar a otro y que los llevara de victoria en victoria. El pueblo padecía, el pueblo pecaba, caía, se levantaba, volvía a pecar, caía, se levantaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y conocemos esta historia. Sin embargo, el apóstol, hermanos, tiene un mensaje para aquellos hombres que sirven a nuestro Dios. Hoy no se trata de que hablemos del pastor, hoy se trata de que hablemos como iglesia, porque el pastor no es nada sin sus ovejas, y la iglesia no es nada sin su pastor. Y pareciera ser que la responsabilidad recae sobre una persona, sin embargo, no es así. Y la responsabilidad ya cayó en una persona y se llama Jesucristo. Sobre él cayó toda nuestra culpabilidad. Y de aquí, hermanos, nace el amor que nos exhorta la palabra. Los tengáis en mucha estima, es decir, que los amemos, que les podamos poner la atención, que los atendamos. Y bueno, ¿cómo se puede amar una iglesia, hermanos? ¿Cómo se le puede amar a usted? Siendo gruñón. Si lo regañan, se enoja. Si le dice que vengan a la iglesia, yo no puedo, es que trabajo. Y es cierto, eso es una realidad. Sin embargo, no estamos acostumbrados a que podamos sentir esa caricia. Nosotros debemos de expresar ese amor hacia los demás, unos con otros, porque así lo dice el pasaje: tengan paz entre ¿quién? Es decir, a la iglesia en Tesalónica es el mensaje, no es el mensaje a aquel hombre que está sirviendo, sino a una iglesia que está sirviendo. Tengan paz entre vosotros. Una de las cosas más importantes para poder expresar el amor es, pues, nosotros como seres humanos. ¿Cómo expresamos el amor a nuestros hijos? Diga alguien ¿cómo le expresa el amor a sus hijos? ¿Con un abrazo? ¿Con una qué? ¿Con una caricia? ¿Con un beso? Y ya se acabó el corrido. Haciéndole piojito. Fíjese, ahora le voy a poner: ¿cómo regaña a sus hijos? Dígame. ¿Con un grito? ¿Qué más? Ay, no regañan a sus hijos, ¿verdad? Ay, son padres tan amorosos que no rompen un plato, pero que no le saquen de sus casillas, porque ahí sale el chamuco que traemos dentro, el espíritu inmundo. ¿Cómo regañan? Sale el apellido, ¿verdad? ¿Cómo regañamos a nuestros hijos? ¿Verdad que nos faltan calificativos para regañarlos o formas para regañarlos? Les gritamos, les hablamos
Les hablamos mal, los jaloneamos, le jalamos las orejas, le damos un pellizco. ¿Qué más? Bastantes, bastantes, porque como seres humanos, para regañar, ¿qué? Somos muy buenos. Pero cuando se trata de amar, a veces hasta un abrazo, una caricia, agarrarle la mano, cargarlo, darle vueltas, brincar con él, etcétera, etcétera, etcétera. Un te amo, te quiero mucho, que descanses, tu besito de las buenas noches, etcétera, etcétera. Uno va entendiendo, hermanos, vas adaptando y vas entendiendo que Cristo, hermanos, ha hecho de nosotros una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16 y 17 nos habla de que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. No pierda Tesalonicenses, y si ya lo perdió, bueno, ahorita lo va a buscar. 5:16, así lo dice. Mire, la iglesia tiene que pasar por este cambio, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, o está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios ha hecho cambios en nuestras vidas. Dios ha hecho cambios en sus vidas, hermano. Dios ha hecho cambios en nuestras vidas, y uno de los cambios que en nosotros está es poder amarnos los unos a los otros. El pastor ama las ovejas, el pastor cuida de la iglesia, el pastor está al pendiente de cada oveja. Y si a veces no está pendiente, hermanos, es un ser humano también. Nunca se dijo que tenía que estar 100%, porque cuando usted está en su trabajo, ¿a poco siempre está al 100? A veces falla, a veces no sale el proyecto, a veces no sale la producción, a veces sale un problema con el supervisor, a veces sale un problema en su trabajo. ¿Y cómo lo resuelve? Tiene que resolverlo, sale adelante, sigue trabajando. Entonces a veces nos ponemos en la medida que no nos corresponde. Mire, Cristo estableció a la iglesia para nosotros. La iglesia está así como se lo mencionó a Pedro: a ti te daré las llaves. Entonces sirve para apoyarnos los unos a los otros. Estamos para apoyar a nuestro pastor, pero también estamos para apoyar a mi hermano, a mi hermana, y uno con uno es recíproco el que podamos ayudarnos los unos con los otros. No es el mantenimiento del edificio o mantener las puertas abiertas, sino que mantengamos la esperanza en Cristo Jesús, mantengamos la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos ver con ojos de amor, que podamos servir a nuestro Dios con esa dignidad que Dios se merece. Nuestro propósito es hablarles de Cristo. A veces yo decía, bueno, ¿usted sabe cómo se hace feliz a un pastor? Haciendo le pueden hacer caso, pero a lo mejor no lo hacen feliz. Pues es una pregunta que eso es cómo sobornar al pastor. Cómo llegarle al pastor, llevándolo. Mira, qué espléndido, hermano, pues hacemos cambio, ¿no? Humildemente. Qué horror. A veces es una pregunta pero debe desafiarnos, hermanos. Y no es tanto lo que le demos o lo que le llevemos, pero es una buena pregunta para decir, bueno, ¿qué te hace feliz, Israel? Una de muchas. Y no solamente a mi hermano, sino a quienes, no, a todos nosotros. Si la iglesia, hermanos, trabaja, si la iglesia da fruto, esto no solamente hace feliz al pastor, no solamente nos hace feliz. Dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué?
hay fiesta en los cielos. Es decir, que es una labor de todos. Entonces no radica en una sola persona y en una responsabilidad. Claro que como estás al frente, dices tú, pues la decepción es que no hay frutos, y que estás viendo los árboles y no te dan fruto. Lo mirábamos la semana pasada en la escuela sabática, porque estamos acostumbrados a ver el árbol frondoso y identificamos un fruto muy bonito y decíamos, hay una naranja que es la naranja agria, se ve muy bonita en el árbol, pero ¿para qué? ¿Para comer? Pues ahorita ya le buscamos las formas y le echamos al pollo o le echamos a la... ¿Se fija cómo desviamos nuestros frutos? A veces pensamos que damos fruto, pero no son para con el objetivo principal. No tienen su propósito, no tienen su esencia. Como iglesia, hermanos, al pastor se le da el privilegio de tener amistad unos con otros, de cuidarnos y así también de edificarnos en la fe a través de la palabra, a través de la enseñanza bíblica. Un pastor necesita poder ser de bendición para la iglesia y no solamente para él. Cuando el pastor y su congregación no se aman, hermanos, fíjese muy bien, cuando el pastor y la congregación no se aman, la iglesia sufre. La iglesia sufre. Las personas se sienten distantes de su líder. El pastor se siente aislado en su propia iglesia. Hace 4 años aproximadamente, hermano, que llegó en septiembre, 5, esa no me la dijeron, pero me acuerdo que era por ahí esas fechas. Mi hermano llegó en la mañana y estuvo en la iglesia Rodríguez. Estuvo ahí con nosotros junto con nuestra hermana Areli y fue de mucha bendición tenerlo ahí. A mí me dijeron, no, pues recibe el hermano. Y bueno, yo lo miraba a mi hermano y decía, bueno, no cualquiera, hermanos, decide servir al Señor tan joven y decide tomar esta labor que es muy loable, muy desgastante. Se requiere mucho esfuerzo, muy estresante y a veces causa dolores de cabeza. Y esto es una realidad. Y a veces, pues ustedes verán a mi hermano Israel y pues él siempre sonriendo con su sonrisa, pero a veces hay cargas, hermano. Hay desgaste. Porque ver a una iglesia, hermanos, que no da fruto, que no está creciendo, es una señal en la cual el líder está buscando las formas para que la iglesia salga adelante, y esto desgasta. El resultado es que las personas, si no se encuentran en su lugar, si no están dispuestas a servir, pierden el enfoque. Dios quiere que la iglesia, hermanos, sea una familia. En los últimos meses atrás, la iglesia a nivel nacional ha dado un enfoque muy fuerte a lo que es la familia y a lo que se requiere de la iglesia, que puedan estrecharse esos lazos, que la iglesia se pueda unir como una familia. Estamos distanciados unos de otros, porque estamos en las bancas, hermanos, pero saliendo de este lugar nos desconectamos, ya no sabemos más de nosotros. Dios quiere que la iglesia sea esa familia santa que confía en nuestro Dios, que confía en su pastor y que sea una familia espiritual. Aprender a amarlos con todo y todo. Iglesia y pastor atraerán más gente al camino de Dios. Si usted, hermanos, logra enlazarse con su pastor, y usted, hermano pastor, logra enlazarse con su iglesia, la iglesia, hermanos, va a dar el resultado que se espera. Muchas veces estamos desconectados, hermanos. Venimos a este lugar buscando respuestas, buscando algo, sin embargo, no encontramos a veces lo que queremos o lo que va a cambiar nuestro corazón. La gente, hermanos, viene a la iglesia a veces por su ubicación. Aquí llegan muchas personas, ¿no? Llegan y pues no sabemos, ¿hay alguna persona que nos acompaña por primera vez? Todos son de casa, bueno, aceptando la persona.
Entonces es bien interesante cómo la gente busca, hermanos, y se da cuenta. Usted va al trabajo y también se da cuenta uno cuando hay buenos ambientes laborales y cuando no. Buscan, tal vez por una recomendación llegaron a la iglesia, les dieron la dirección, la buscaron en el internet o en los mapas y salió ahí. Un servicio que tal vez han hecho en la comunidad, entregar despensas, entregar a lo mejor folletería, orar en el hospital, y la iglesia, hermanos, se da a conocer. Y siempre estando en la iglesia buscan al pastor. ¿Para qué? Para que ore por el enfermo, para exponerle tal situación, tal problema, para pedir ayuda, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos nosotros? Déjeme lo llevo con el pastor, ¿no? Ese es nuestro modo de operar como seres humanos y por nuestra naturaleza de iglesia. Siempre buscamos al líder, que el líder pueda darle una solución, que el líder pueda dar una respuesta. Buscan aceptación, hermanos. La gente está buscando ser aceptada. Lugares cálidos, bueno, no tan cálidos porque ya nos estamos consumiendo de más. Bueno, ahorita sí, porque pues aquí está el clima. El pastor, hermanos, y la iglesia deben buscar una familia que pueda establecer amigos. El pastor debe tener amigos en la iglesia. Claro. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Jesús tenía amigos. Hace unos años escuchaba un bonito sermón de uno de nuestros hermanos y explicaba la bonita amistad que tenía Jesús con sus discípulos y sobre todo con Judas, hermanos. Ese que le entregó tenía una relación muy estrecha, porque ¿quién se atreve a agarrar un pedazo de pan y qué? Sí lo he leído. No lo he leído. Bueno, entonces vamos a la clase, hermano, porque mire, regresemos a Tesalonicenses, hermanos. Versículo 14. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. También os rogamos, una súplica, que os amonestéis a los ociosos, a los que no quieren hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? A los que no quieren hacer nada. No lo sé, Rick, dice él. A los que no quieren hacer nada. Hermano, a veces somos así. No queremos hacer nada. Si el pastor le dice, hermano, vamos a hacer esto. Ay, ¿qué día, hermano? El domingo. ¿A qué horas? Ay, no, hace mucho sol. No, yo no voy. Voy a cuidar a mi mamá. Voy a trabajar, hermano, etcétera, etcétera. Se rogamos, es una súplica, hermano, a que amonestéis a los ociosos. Y dice, que alentéis a los de poco ánimo. Pues no sé si ir. Es que hay una reunión de jóvenes y al pastor, hermano, les invitamos a que vengan y, ay, pues, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora es? ¿En la mañana o en la tarde? Es que en la mañana voy a hacer otras cosas y en la tarde, pues no puedo. Entonces, a veces somos así, hermano. Y a veces causa cierta frustración. ¿Por qué no decirlo? Porque a veces ponemos todo en charola de plata para que se den las cosas y a veces nosotros somos los que no queremos hacer las cosas. En una familia, hermanos, buscamos hacer cosas esenciales. Presentamos, hermanos, a la sociedad recursos divinos, a una iglesia en la cual pueden venir, se pueden integrar y pueden satisfacer sus necesidades espirituales. Y muchas veces podemos cubrir cada área de nuestras vidas. La iglesia, hermanos, ayuda a la gente a crecer. El pastor nos ayuda a crecer muchas veces. Nos muestra el mensaje que necesitamos, a llenar ese vacío en los necesitados. Libro de Efesios, capítulo 4, hermanos, versículo 12. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar. Perfeccionar, hermanos, es decir, que se siga puliendo nuestra vida, que se siga reafirmando nuestra fe, que se siga teniendo el deseo, las ganas, el poder estar aquí. Ya pasó un tiempo, nos dimos cuenta de muchas cosas en los últimos años, nos dimos cuenta lo infelices que éramos, nos dimos cuenta lo necesitados que estábamos, nos dimos cuenta los ignorantes que éramos. Muchas cosas nos pasaron, hermano, para darnos cuenta que es necesario servir a Dios en todo lugar y no esperar un momento como es hoy. Dar las gracias, dar un abrazo, dar una caricia, decir te quiero, decir te amo, cuidar de nuestro pastor, cuidar de nuestra vida. Y el apóstol aquí lo decía: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ciertamente no estamos a la medida de Cristo, nos hace falta. Seguimos necesitando de la palabra de nuestro Dios, seguimos necesitando de nuestros pastores, seguimos necesitando saber que nuestra vida necesita crecer, necesita cambiar, necesita ser perdonada, necesita quitar el pecar. A veces adolecemos, a veces sufrimos, pero cuando somos confrontados por la palabra, cuando somos confrontados por nuestro pastor, nos rehusamos a recibir la palabra, volteamos la cara, nos enojamos, damos la vuelta y decimos: pues ya no quiero ir a la iglesia, todo les molesta, cuando la realidad es de que la necesidad está en cada uno de nuestros corazones. La iglesia es una familia y su centro, hermanos, es Cristo. Hemos visto congregaciones como han caído por seguir a un líder, y nosotros tenemos un líder y es Cristo, hermanos. Nuestro centro es Cristo y no podemos poner, decía un comentarista acerca de las cualidades de un pastor o el perfil de un pastor, y es muy fácil sacarlas, porque viene ahí en Timoteo de todas las cualidades o todos los puntos para ser un pastor. Es un perfil que muy difícil podemos llenar, y cuando lo ponemos en la balanza, creo que ninguno encaja, porque ese perfil no es de nosotros sino de Cristo. La iglesia, hermanos, se convierten en un lugar, la iglesia y su pastor se convierten en un lugar donde las personas se fortalecen entre sí de manera única y satisfactoriamente. Regreso a Tesalonicenses. Mirad que ninguno pague a otro. Bueno, ya estábamos en el 14, ya lo leímos. Dice el 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con nosotros, ¿y qué? Y para con todos. Es decir, buscando siempre lo bueno para mi hermano, buscando lo bueno para mi pastor, buscando lo bueno para mi hijo. Decía uno de mis hermanos pastores y nos exhortaba a nosotros. Decía: tú tienes que ver a la iglesia como si fueran tus hijos, amándolos sin mirar a quién. Tú tienes que mirarlos como son tus hijos. Pero hay hermanos, es que hay unos que verdaderamente nos hacen sacar corajes y nos sacan canas, hermanos, y nos decía mi hermano la semana pasada, y nos hacen quedar pelones calvicies. Y esto es una realidad, hermano, porque uno los quiere amar, y a veces la oveja
no se deja amar. Dejémonos amar. Demos el amor, hermanos, así como si fuera nuestro hijo. Decía una hermana a la cual amo mucho y quiero mucho, porque ella siempre me decía Gabito, y antes que pastor me decía Gabito, y ella siempre me decía, tú vas a ser Gabito. Dice, y yo la aprecio bastante porque ella me miraba más que un pastor, me miraba como su hijo, como su nieto, como su bisnieto. Yo decía, wow, qué bonito amor. Pues yo la miraba como mi abuelita, ¿no? No como mi hijo, digo como mi hija. Pero yo entendía, hermanos, que el amor es recíproco. Como ella me amaba, yo también la amaba. Yo amo a mi hermano, lo estimo, lo conozco desde hace mucho y yo lo tengo en gran estima. Y a veces nos peleamos, hermano. Pero normal, porque los hermanos también a veces se pelean. Pero ahí queda, hermanos, porque el amor de Dios sobrepasa cualquier cosa. No significa que vamos a tener una vida truncada, no, aprendemos a madurar, aprendemos a amar. Claro, a algunos les cuesta mucho tiempo y algo me hizo el pastor y ahí quedamos, hermano, y traemos el coraje. Hermano, se vive de todo. Yo recuerdo en una ocasión, y sin ventilar, ¿verdad? Porque no digo nombres, pero me echaron de palabrerías estando yo en mi oficina y estaba un hermano que se desgarraba por dentro y se quería aventar encima, y yo callado, hermanos, escuchando al hermano sacando toda su furia, su coraje, y el hermano me decía, ¿por qué no le dijiste nada? ¿Por qué no? Porque Dios nos ha dado también el temperamento, porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, porque Dios nos ha dado la tranquilidad y la paz. Por eso dice la palabra, tengan paz los unos con los otros. Y el hermano se quedó callado. Y pues obviamente para su sorpresa era sábado mediodía y yo tenía que predicar. ¿Usted cree que prediqué? ¿Usted qué cree, hermano? No, se fue el hermano, se fue de la iglesia. Se quedó en la iglesia, pero el hermano que presenció todo esto, sí prediqué, pero no me desquité. Yo iba a predicar de otra cosa, no tenía nada que ver. Sin embargo, hermanos, cuando se es pastor, tienes que tener un temple, porque Dios ha preparado la vida de nuestro hermano Israel, y no solamente de él, sino de cada uno de nosotros. Yo siempre, verdad, que me ha tocado predicar, cuando se trata de reconocer la labor pastoral, siempre trato de desviar el foco, y no significa que no reconozca la labor, sino que es una labor que le corresponde a toda la iglesia, es un servicio que le corresponde a toda la iglesia. Ahorita el sistema, hermanos, nos va iniciando a que el líder tenía que hacer todo, y nosotros nos fuimos con esa idea. Hoy tenemos que decir, no es solamente el líder, sino somos todos los que podemos echar a andar esto. Las paredes no se pintan solas, las pintamos todos. Bueno, ese día sí prediqué, hermanos. Terminando el sermón, ese hermano se acercó conmigo entre lágrimas. Yo, ¿qué pasó, hermano? Yo tranquilo. Dice, puedo ver que Dios no se detiene con la palabra, porque no eres tú, sino Dios el que habla a través de ti. Pensé que lo que habías vivido hace unas horas iba a causar en ti una molestia, un enojo, y ibas a estar incómodo y no ibas a poder predicar. Y yo recuerdo muy bien lo que le dije, hermano, es que la palabra de Dios tiene que ser sembrada en nuestros corazones, porque aún lo que yo haya vivido hace unas horas, el Señor te ha puesto al frente y tienes que darle la palabra. Cuando se está uno al frente, hermanos, de la iglesia, la palabra tiene que fluir.
porque es como un río y el caudal no se detiene, va fluyendo, va fluyendo. A veces somos instrumentos si deseamos ser usados por la mano de Dios, pero si no, somos instrumentos sin servicio. Somos una comunidad, hermanos, que tiene como objetivo restaurar a las personas, que el Señor haga la obra a través de la iglesia, a través del pastor, capaz de luchar hombro con hombro para ser hombres, mujeres de piedad, crear un clima en el que todos se sientan como hijos de Dios. A veces es más fácil que las iglesias pierdan el enfoque, porque hay preocupaciones secundarias y empiezan a causar distracciones, empiezan a desviar a la iglesia, y el pastor tiene que intervenir, y el pastor tiene que volver a enfocar, y el pastor tiene que hablar con la oveja, y el pastor tiene que hablar de la palabra de nuestro Dios. Hay tradiciones, hay esto y lo otro, y el pastor tiene que intervenir para que la iglesia vuelva a tener su visión. El vigor, hermanos, y la salud de la iglesia y del pastor se incrementa a medida que la iglesia se entrega a los propósitos de Dios. Decía el apóstol Pablo, poner la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba, no ¿en dónde? En las cosas terrenales. La iglesia, hermanos, puede ser un lugar en el que toda relación está saturada del amor de Cristo. Dar y recibir amor crea un círculo de relaciones sanas. La gente, hermanos, muestra amor de manera práctica. Cuando hay una buena relación entre el pastor y la iglesia, hay frutos. Hay frutos. Porque no se trata solamente de camaradería, porque y luego también caemos en estos vicios. Sí, hermano, no, y unos tamalitos, ¿y qué tal las enchiladas? Porque aquí son bien famosas. Por ahí conozco uno que otro. Y sí, comemos y viene hay un pollito loco y esto y lo otro. Y cuando se nos exhorta, ¿y qué tal que andamos allá? ¿Cómo andamos en el evangelismo? ¿Cómo andamos sirviendo? ¿Cómo andamos preparando las lecciones? ¿Cómo andamos preparando a nuestras familias para vivir los tiempos en los cuales nos toca ejecutar? Hermano, vivimos tiempos en los cuales la iglesia necesita estar doblada en adoración y en oración, y el pastor no puede solo. Una iglesia que esté orando, que esté sirviendo, que esté evangelizando, para que tengamos esa sociedad con los demás, expresar palabras de calidad humana. Ya estoy terminando, hermanos. Obras que ayuden a otros, que animen, que hagamos esa esencia de la iglesia, que es predicar la palabra de nuestro Dios, dar el mensaje del evangelio. Esta semana, pues en lo que estaba buscando y preparando parte de esto, escuchaba a una persona y una de las frustraciones que decía, o de los problemas que aquejan a la iglesia, es de que cada vez más vemos bancas vacías, ¿verdad? Muchas veces vemos esas bancas vacías y a veces pues causa cierto desánimo en algunos, y pues quisiéramos tener la iglesia llena, reventar y que no entrara más. Y yo recuerdo hace años eso en esta frontera, pero los que ya tenemos años, bueno, yo no estoy tan viejo, pero mi hermano allá, Pepe Orrueta, tiene años en la iglesia, y mirábamos unos cultos hermosos llenos de avivamiento, y la palabra tocaba los corazones de las personas, y gente, hermanos, se convertía, eran restaurados, se bautizaban, había una entrega total por el Señor Jesucristo, y había un entendimiento claro de la palabra. Pasaban los años y era un movimiento muy fuerte, y nos gustaba y lo disfrutábamos, y decíamos, ay, estos cultos, ay, estas alabanzas. Pero con el pasar de los años, decía una persona ya
adulto. Perdóname porque no he sabido valorar esta generación. Y hoy tenemos que valorar esta generación. Hoy tenemos que valorar esta iglesia. Hoy tenemos que valorar el pastor que está en esta iglesia, porque el Señor ha puesto un hombre al servicio de Dios. 4 años. ¿De verdad puedes amar a la iglesia? ¿De verdad nos podemos amar, hermano? Es la realidad. A veces es fácil amar a algunas personas, a otras no tanto. Pero somos llamados a amarlos, a tener paz los unos con los otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, su última parte. 16. Estad siempre, que dice, gozosos. Y luego después dice, orad sin cesar. Dad gracias a Dios que en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es que me va mal, es que me va bien, es que mi pastor no me quiere, es que el pastor no me visita, es que el pastor no ha orado por mí. Hermano, usted ha tenido la confianza con Dios y usted también puede orar. Usted también puede visitarle. Usted también puede llegar al altar a arrodillarse. Usted también puede entregar su oración a nuestro Dios. ¿Por qué usted está esperando a veces que el pastor le llame cuando usted le puede llamar? Estamos para servir. Estamos para acercarnos. Lo dice su palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Sí, apelamos a nuestros pastores porque le amamos, porque le queremos, porque confiamos también en Él. Dios te ha hecho hombre, mujer, para servirle. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual que también lo hará. Quiero invitarle a que se ponga de pie y quiero invitar a nuestro hermano pastor. Queremos orar por usted, hermano.